quiero empezar con una situación hipotética. A ver, usted piensen ahí en casa, ¿eh? Si quieren, en lo que estoy aquí, voy a plantear algunas cosas y las pueden ahí en familia dialogar. Todos no tienen el micrófono prendido, así que las pueden dialogar de esto que voy a decir. Imagínense que tienen una casa ah, de esas tipo americanas. Nuestras casas son construidas con cemento y ladrillo, muy diferentes a las americanas, que son con madera y con y con formas ya preconstruidas. Mayormente son de madera, todo eso. Eh, Chirac. Um, pero imagínense que usted tiene una de esas casas bien bonitas, grandotas y todo, de esas como le gusta a usted. Usted quisiera tener una casa así, bien ampliotona, ¿sí? Con su cocina integral y su lavavajillas y toda la cosa, tipo americano. Bueno, la cuestión es que en eso les dan un aviso, o nos dan un aviso a todos, de que existe la posibilidad de que nuestra casa se incendie. Así como les dieron en California de repente el aviso a muchos de que estaba el incendio forestal ahí cerca y que las casas se podían quemar, les avisan a ustedes de que su casa está en peligro, ¿sí? Ya sea por incendio forestal o porque a 100 kilómetros está un volcán y pueden caer chispas incandescentes, no sé qué pueda pasar en un volcán, ¿verdad? Pero pues está en peligro su casa. O con los fuegos artificiales, hay advertencias de peligro de incendio en las casas. Lo que se le ocurra, lo que se le ocurra. Ahora, ¿qué es lo que haría? Creo que todos nos prepararíamos, ¿verdad? Todos nos prepararíamos. ¿Cómo nos prepararíamos? Ahí, familia, mencionen. ¿Qué harían ustedes? No los escucho, pero ya sé que por ahí mencionarían que meterían los tanques de gas, ¿verdad? Ya me imagino ahí que están dialogando. O podrían en un lugar seguro esas cosas que se pueden quemar, las que están ahí en el patio. Podrían tal vez las casas de esas de madera y todo eso, de tejas y todo eso, podrían retardante de fuego, ¿verdad? Esos retardantes que venden en la ferretería para que no se incendie la casa. Quitarían ramas secas y ramas para que tampoco se vayan a prender. Seguro que comprarían también unos buenos extinguidores, ¿verdad? Unos buenos extinguidores. Y si no tiene manguera, también una manguera, buena manguera con un rociador fuerte que suelte presión hasta arriba para echarle agua, ¿verdad? Para echarle agua a la casa para que esté húmeda, para que no se prenda. Tal vez hasta unos tambos, unos baldes ahí, tambos ya llenos de agua, por si de repente se prende un pedacito, ya están listos ahí para echarle los baldesazos con agua. No sé, harían algunas cosas ahí interesantes todos. Estoy seguro que todos harían algo. Ahora, en general, todos haríamos cambios para evitar el incendio. Ahí va otra vez. Todos haríamos cambios sustantivos, para evitar el incendio, ¿sí? Ahora, en nuestra familia, ¿qué tantos cambios estamos dispuestos a hacer para tener una familia a prueba de fuego? ¿Qué tantos cambios estamos dispuestos a hacer para tener una familia a prueba de fuego? Ya saben a qué me refiero, ¿verdad? Toda la serie nos hemos referido los juegos a esos conflictos o situaciones que se dan en la familia, esos roces que se dan. Que me hablaste feo, ya saben. Bueno, cada uno de nosotros tendríamos que hacer algo para evitar los incendios en la familia. Vamos a ver hoy cinco cambios esenciales para tener una familia a prueba de fuego. 5 cambios esenciales para tener una familia a prueba de fuego. Y esto estoy seguro que nos concierne a todos. ¿Sí? Vamos a orar.
Vamos a orar, ¿les parece? Vamos a ponernos en manos de Dios para que el Espíritu Santo de Dios pueda tocar nuestras vidas y que nosotros también nos dejemos tocar por Dios. Más allá de las palabras, más allá de las reflexiones que hagamos, que la palabra de Dios sea la que penetre en nuestras vidas y sea la que nos transforme por su Espíritu Santo en nosotros. ¿Les parece? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das hoy de meditar en tu palabra, porque tenemos una palabra viva y eficaz de parte tuya, Señor, para que nosotros podamos vivir conforme a tu voluntad. Enséñanos hoy lo que tienes para nosotros. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Estamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces hablábamos de 5 cambios esenciales para tener una familia a prueba de fuego. También tenemos un PowerPoint. Espero que ahorita lo pueda poner mi hermano Miguel. ¿Sí? En primer lugar, el primer cambio que necesitamos realizar es cambiar nuestro pensamiento aión por un pensamiento renovado en Cristo. Otra vez, cambie su pensamiento aión. Aión, ¿qué significa esto? Ahorita le digo. Su pensamiento aión por un pensamiento renovado en Cristo. Y ahorita le voy a decir por qué. Dice la Biblia en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, dice la Biblia. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra vez, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es siglo es la primera palabra la que quiero que nos centremos. Siglo en griego es aion, ¿sí? Y aion significa, sí, efectivamente siglo, pero básicamente tiene que ver con una época o con la forma de pensar del mundo. A eso se refiere, no te conformes a la manera de pensar del mundo en esta época. Y conforme pasan los tiempos, cambia la manera de pensar del mundo y cada vez más alejada de Dios, por supuesto. Y lo que nos dice es que no nos conformemos a ese modo de pensar. ¿Y cuál es ese modo de pensar? Si tú me haces, yo te hago. ¿Sí? Así es el modo de pensar del mundo, ¿verdad? Si me miras feo, yo te miro feo. Si menosprecias lo que yo valoro, yo voy a menospreciar lo que tú valoras. ¿Sí? Si me das una cuchillada por aquí, yo te doy una cuchillada por acá. ¿Verdad? Esa es la manera de pensar de este mundo, de este aión, de este tiempo. ¿Sí? Es actuar al tú por tú. ¿Eso apaga fuegos? ¿Eso apaga fuegos? De ningún modo. De ningún modo apaga fuegos. ¿Sí? Pensar así es como tener cajas con libros en el patio, en esta analogía que les acabo de decir. Va a haber un incendio forestal, nos está llegando y yo con mis cajas de libros en el patio, ¿verdad? Las cajas por sí mismas se encienden, más los libros, pues imagínense la gran llamarada que se va a hacer. Bueno, el actuar tú por tú es eso, es eso. Y vamos a ver 3 palabras clave de esta porción, que seguramente usted ya le llamaron la atención inmediatamente, o algunos ya las conocen, ¿verdad? La primera palabra es conformarse o conformación. La segunda, transformación. Y la tercera es renovación. Conformación. ¿Qué es la conformación? Es tomar el molde de, ¿sí? Es decir, como si nosotros fuéramos gelatinas y el molde es el mundo y nosotros nos vertimos en ese molde y cuando ¿cómo se dice? Cuando nos cuajamos, sí, ¿verdad? Así se dice. Cuando nos cuajamos, entonces salimos como gelatinas así, pero con el molde del mundo, ¿verdad? Entonces, pues, por supuesto que eso es lo que nos dice Dios, que no hagamos. Si no, dice la Biblia, sino transformaos. Es decir, que hay una metamorfosis en tu vida. Es un cambio no de forma, sino de esencia. Ese cambio es lo que verdaderamente evita que nosotros tomemos esa forma del aión, de este mundo, de este siglo, de este tiempo, de esta época. ¿Sí?
Esa transformación es la que necesitamos. Y solo es posible única y exclusivamente cuando estamos en Cristo, cuando entregamos nuestra vida a Cristo. ¿Sí? Esa es una transformación de fondo. Ya no somos los mismos. Dios nos cambia. ¿Sí? Pero también vuelvo a hablar del cambio, de otro tipo de cambio. Dice, sino transformados por medio de la renovación. Esa es la otra palabra, renovación. ¿Qué es la renovación? Pues también es otro tipo de cambio. ¿Pero un cambio de qué? De entendimiento, de tu forma de pensar. ¿Sí? De tu forma de pensar. La renovación es el ajuste de nuestra visión, de nuestra manera de hacer las cosas. ¿Sí? Es adquirir los ojos de Dios. Poco a poco es ajustar es como el foco ¿cómo se llama? Del proyector, que se ve borroso, entonces le tienes que hacer el ajuste para que se vea así bien bonito, bien claro, ¿verdad? Tenemos que ajustarnos a Dios y para eso necesitamos renovar nuestra vida, ¿sí? Nuestro entendimiento. Y cuando hacemos eso, pues entonces podemos comprobar esa buena voluntad de Dios, que es agradable. Rico, rico. Y es perfecto, perfecto lo que Él hace. Es hermoso lo que Él hace. Esto es lo significativo, ¿sí? Es empezar a ver con los ojos de Dios, es empezar a sentir con el corazón de Dios. Eso es lo que nos llama el Señor. A ver todo con una perspectiva más allá de nuestro orgullo o de las formas que nos han heredado en nuestra familia por generaciones, ¿sí? Ese es el cambio que tenemos que hacer. Esto último, esta renovación, no sucede en automático, ¿sí? La transformación que es en Cristo Jesús por el Espíritu Santo, sí es cuando aceptamos a Cristo es un cambio de esencia. Pero la renovación de nuestro entendimiento es un proceso, es un proceso. Es un proceso en el que debes estar dispuesto a quitarte una camisa vieja y rota y sucia para ponerte una nueva, reluciente, limpia, hermosa. ¿Sí? Eso lo vamos a ver más adelante un poquito más de cerca. ¿Sí? Y todos tenemos trapos viejos que quitarnos. Esos trapos que nos encantan y no nos queremos quitar. Pero debemos estar dispuestos a renovarnos. De eso vamos a hablar a continuación. Estas palabras son dadas a hombres y mujeres sabias. Pablo le escribe a los hermanos cristianos de Roma. Pues están romanos, ¿verdad? Y son cristianos a quienes les escribe estas palabras. Son hombres y mujeres dispuestos a escuchar. Dispuestos a escuchar. Y creo que nosotros también debemos estar dispuestos a escuchar para crecer, para madurar. Dice el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, los hermanos de Corinto, les dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Maduros, nos dice el Señor. A eso nos invita Dios, a un crecimiento, a una maduración, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que hacer cambios significativos en nuestro pensamiento. Y eso es importante, trascendente, ¿sí? Un pensamiento renovado en Cristo. Es el cambio que apaga fuegos, ¿sí? Una manera de pensar diferente. Ahora, el segundo cambio que tenemos que hacer, el segundo cambio es un cambio de estilo de vida. Es decir, cambie su estilo de vida vano por el fructífero estilo de Dios. ¿Sí? Primero empieza con mi pensamiento, bueno, por mi espíritu, por supuesto. De nada sirve tratar de cambiar mi pensamiento o mi estilo de vida mientras no cambie mi espíritu, mi eternidad. ¿Sí? Cuando entrego mi vida a Cristo, por ahí empieza todo. Por ahí empieza todo. Me decía una vez un malandrín, me decía, no, pues ahora sí, ya estuvo, paz. Quiero juntarme con los brothers para cambiar. No, dije, pues no se trata de que te juntes con los brothers. No se trata de que te juntes con los hermanos para cambiar. Se trata de que entregues tu vida a Cristo para que Él
entre a tu corazón y transforme todo tu ser. Por ahí empieza todo, ¿sí? Ahora, cuando ya lo hicimos, bueno, empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, pero también nuestro estilo de vida vano por un estilo de vida fructífero en Dios, ¿sí? Entonces, el segundo punto es, cambie su estilo de vida vano por el fructífero estilo de Dios. Y dice Efesios, en Efesios capítulo 4, esgrima, busque su Biblia en Efesios 4, un proceso de quitar y poner, como les decía ahorita, quito y pongo. Dice Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, dice la Escritura, despojaos del viejo hombre. Otra vez, en cuanto a la pasada, eso ya pasó, despojaos del viejo hombre que está viciado, ¿sí? Que tiene hábitos nocivos, conforme a los deseos engañosos. Esos deseos de nuestra carne que nos engañan, nos seducen y nos alejan de Dios. Y en realidad todos esos deseos lo que hacen es hacernos daño a nosotros, ¿sí? Si nos dejamos llevar por la carne, ¿sí? Pero dice la Escritura que el ocuparse, bueno, dice la Biblia que el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida y es paz, ¿verdad? Luego dice el versículo 23, y renuévate en el espíritu de tu mente. Otra vez, ¿se fija cómo nos habla acerca de que tenemos que cambiar nuestra manera de pensar también, ¿sí? Pero esa manera de pensar nos lleva a una forma de vida, ¿sí? Ya no actuamos de la misma forma que antes, ¿sí? Claro, no quiero decir, no es como aquella que dice en la televisión, ya no soy la misma tonta de antes, ¿verdad? O sea, sigue siendo la misma tonta, pero ya no es la misma de antes, ¿verdad? No, ya no somos los mismos de antes. Ya no somos los mismos de antes. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en nosotros, pero también porque aplico su palabra en mi vida. Dice la Escritura, el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestíos del nuevo hombre. Ya en Cristo, con el Espíritu Santo de nosotros, debemos estar dispuestos a renovar nuestra manera de vivir. En el contexto de estos versículos, si usted sigue leyendo más abajo, nos habla un poco más claro sobre algunas cuestiones, ¿eh? No es exhaustivo de todo lo que tenemos que cambiar. Solo menciona algunas cosas que creo que era significativo de lo que el apóstol Pablo había visto con los efesios, y por eso les dijo estas cuantas cosas, ¿sí? Que cambien la mentira por la verdad, que dejen el enojo, que dejen el robo, es decir, que se dejen de hurtar, que se dejen de estar con palabras poco edificantes, que dejen la amargura, la malicia y cuanta cosa que les hace daño, ¿sí? Porque todas esas cosas en realidad son como hojarasca, como ramas secas que si están en el patio y cae una pequeña chispa, se encienden rápido y luego incendian toda la casa. Por eso Dios quiere que tengamos un espíritu renovado, ¿sí? ¿Tiene usted el hábito de decir esas mentirillas? Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Tiene usted el hábito de reaccionar con enojo, con berrinches, cuando algo no le gusta? Cuidado, ¿eh? Cuidado. ¿Tiene usted el hábito de regarla al hablar constantemente, hasta por mensajes de WhatsApp? Cuidado, cuidado también, ¿sí? Tal vez usted no hable mucho, sea una de esas personas calladas, pero ¿qué tal grita imprecaciones? Ay, una palabra así como que medio fuerte. Grita imprecaciones con su pura actitud rebelde, ¿sí? Con esa actitud y esa postura hacia su familia, hacia su esposo, hacia su esposa, hacia sus padres, hacia sus hijos, hacia todos, ¿sí? ¿Qué tal con eso? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Por eso el Señor nos dice en Proverbios capítulo 4, Proverbios 4, versículos 26 y 27 dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos.
no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. En pocas palabras, si Dios ya nos hizo un overhaul del motor, ya nos reparó el motor, pues ahora tenemos que seguirle con la carrocería, con las vestiduras de los, ¿cómo se dice? De los asientos, ¿sí? Tenemos que alinear la dirección, tenemos que permitir que Dios nos arregle todo lo demás, ¿sí? Ese proceso es un proceso en el cual tenemos que cedernos cada vez más a Él. De eso se trata el ser llenos del Espíritu Santo, ceder cada vez más áreas de nuestra vida a Él. Amén. Tercer cambio importante para tener una casa a prueba de fuegos, una familia a prueba de fuegos, mejor dicho. Cambie el resentimiento por el perdón apagafuegos. Cambie el resentimiento por el perdón apagafuegos. Dice en Mateo capítulo 6, es una porción muy conocida, muy conocida. Dice en el 6, versículo 14 y 15, dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué dice la Biblia? Os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. ¿Sí? Es un sí. ¿Las perdonas? Yo también te voy a perdonar. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Y sabe qué? Perdonar no siempre es fácil. No siempre es fácil. Hay quien dice, no, yo no perdono. Que te perdone Dios. ¿Lo has escuchado? Ay, sí, qué espirituales o qué maduros. Eso no tiene nada de madurez, ni de bíblico. Porque Dios nos dice que nosotros también tenemos que aprender a perdonar. Y en algunas ocasiones, cuando las heridas son muy profundas, es necesario ser guiados a través de todo un proceso para llegar al perdón. Tengo que decir, cuando las heridas son muy profundas, no siempre es fácil perdonar. Y a veces queremos que una persona perdone en automático, pero no. Tiene que haber un proceso en el cual esa persona es guiada paso a paso. Un proceso en el cual Dios mismo la va guiando. ¿Sí? Eso es bien bonito. Pero para eso tenemos que dejar de negar nuestra responsabilidad personal, donde es que sí fuimos responsables. Ahora, no se trata de adjudicarnos una culpa que no nos corresponde, ¿eh? Que quede claro. Las culpas que no nos corresponden, no tenemos por qué llevarlas. Pero al perdonar a la primera persona a la que le hacemos un bien, es a nosotros mismos. En pocas palabras, si usted no ha perdonado a alguien, se está haciendo daño a sí mismo, ¿sí? Por eso Dios quiere que perdonemos. Y Dios con eso nos libera de una carga que necesitamos llevar, ¿sí? Porque además estamos en conflicto con Dios y no vamos a tener paz. Ahora, ¿qué implica el perdón y qué no implica? Primero voy a decir lo que no implica. El perdonar no implica el pago justo por una deuda. No, te perdono. No, pues ¿cuál? Pues de todos modos tiene que pagar. ¿Sí? No implica que el agresor no tenga que ir ante la justicia. Ah, no, claro que no. Si hubo una violación por ahí, por ejemplo, pues sí, te perdono, pero pues discúlpame, pero lo siento mucho, pero tienes que presentarte ante la justicia, ¿verdad? O el hecho de que pensamos que no implica sanar en automático el daño, ¿sí? O sea, pensamos que ya porque perdonaste en automático, ya el daño ya está saldado. No es en automático, ¿sí? Sí es el comienzo para sanar nuestro corazón. Ahora, no implica tampoco la restauración automática de las relaciones. No implica, el perdón no implica eso. También es un proceso que tiene que ver con comunicación, con ajustes de ambas partes, ¿sí? Ajustes de ambas partes. Eso también es parte de un proceso, ¿sí? No implica que todo va a ser como antes en automático, no implica olvidar todo para volver a ser una víctima. No se trata de eso, ¿sí? ¿Qué sí implica el perdón? Implica dejarle a Dios la justicia o a las autoridades, ¿sí? Implica dejarle a Dios la justicia, incluso las autoridades cuando corresponde. Implica no desear mal a la otra persona. Eso implica también.
cuando alguien te agravió o inventó un falso testimonio contra tuya, no hay nada más bonito y liberador que perdonar. Y la persona, créanlo, va a dar cuentas delante de Dios. Va a dar cuentas delante de Dios. Dice la Escritura, mía es la venganza. Ya sé que hay algunos que dicen, pues sí, la venganza es del Señor, pero qué bueno que la ponga en mis manos, qué sabroso, ¿verdad? No se trata de eso, ¿sí? Implica, ¿sabe qué implica? Implica desear que la otra persona sea bendecida, que Dios haga su obra, amar a nuestros enemigos, ¿sí? Miren, recuerdo que hace años, ¿cuánto será? Casi 20 años, leí un libro, se llama El Refugio Secreto. Es sobre la vida de Corrie ten Boom. Esta mujer, una mujer cristiana, vivía con su padre y su hermana. Ellos tenían una relojería pues famosa ahí en Holanda. Y entonces, ellos, uh, ellos, pues, en su casa, pues, viendo todas las injusticias que estaban pasando con los judíos en la Segunda Guerra Mundial, pues ellos formaron parte de un movimiento de resistencia en el cual construyeron en su casa un refugio secreto. Y ahí salvaron a muchos judíos. Hasta que cierto día, no sé qué pasó, los arrestaron. Arrestaron a esta mujer, a Corrie, a Betsy, su hermana, y a su papá. Los arrestaron y se los llevaron a los campos de concentración. Ya no recuerdo muy bien si los descubrieron o qué pasó. Lo cierto es que se los llevaron arrestados. Y bueno, usted sabe lo que las películas, porque solamente es lo que conocemos, no estuvimos ahí, pero hemos visto a través de películas, a través de historia, a través de libros, que los judíos sufrieron mucho, mucho en esos campos de concentración. Y fue ahí precisamente que a Corrie ten Boom le tocó padecer todo ese sufrimiento, pero aún así hablar de Cristo. Hablar de Cristo incluso a esas mujeres judías que no conocían a Cristo, conocían al Dios verdadero, pero no conocían a su Hijo, que es la manifestación del Dios verdadero. Ese Dios, Dios Hijo, eterno también, que había coexistido con el Padre. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Por eso tenían que conocer al Hijo. Y Corrie les hablaba de Cristo. Pero estando ahí, su hermana muere por una enfermedad. Y bueno, ella empezó al principio a cultivar resentimiento en su corazón. Después también uno de esos guardias golpea terriblemente a su padre y su padre, debido a las lesiones, también muere. Entonces, fue un golpe muy duro para ella. Después, cuando termina todo, pues Corrie ten Boom, vencedora, empieza a dar conferencias acerca del perdón. Pero curiosamente, en una de esas conferencias llega un guardia, uno de esos guardias que había estado ahí, que había sido de esos terribles, implacables guardias en la prisión, en los campos de concentración. Y entonces lo que ella, cuando lo identifica, empieza a sentir algo en su corazón. Y descubrió que todavía arrastraba ese resentimiento hacia él. Se dio cuenta de que si algo necesitaba hacer, era precisamente esto. Para poder sanar, requería perdonar a ese guardia. Perdonar. Porque debemos perdonar, así como Cristo nos perdonó. Y nadie dijo que esto fuera fácil, ¿eh? Nadie dijo que fuera fácil, pero es necesario. De la misma forma en que funciona un extinguidor, también funciona el perdón. Apaga fuegos. El perdón apaga fuegos de manera hermosa. Por algo dice el apóstol Pablo a los colosenses, a la comunidad de Colosas, le dice, soportándoos unos a otros en Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Necesitamos perdonar, ¿sí? Perdonar. A lo mejor el otro ni cuenta se da de que te hizo un agravio.
Y tú estás acá. ¿Ah? Ya lo hablamos en el tema de la amargura. El perdón es necesario. ¿Sí? Y ya sabes qué implica y qué no implica. Entonces, este es otro de los cambios que necesitamos realizar. Este es otro de los cambios que necesitamos realizar. El cuarto cambio también es trascendente. Ay, ahí le va. Cambie su boca suelta por una boca sabia. Cambie su boca suelta por una boca sabia. Dice el apóstol Pedro, quien al principio pues, la regaba, ¿verdad? Era muy impulsivo. Ya ven que saltó, cuando arrestan a Jesús, saltó y le cortó la oreja a uno de los guardias. Pues este hombre impulsivo, y seguramente también era impulsivo en otras cosas, dice ahora, después de muchos años de estar en Cristo, una de las palabras, una de las epístolas también tan hermosas de las Escrituras, dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro 3, 10 al 11, dice, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Busque la paz y sígala. Ay, ay, ay. Otra vez. El que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal. Refrene, deténgase. Y sus labios de hablar, engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. El apóstol Pablo está haciendo referencia al Salmo 34, 12. Y es por lo mismo que dice Santiago, el capítulo 3, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un fuego, dice Santiago capítulo 3. ¿Se acuerdan que también lo vimos anteriormente? ¿Sí? Tenemos que cambiar nuestra lengua suelta por una boca sabia. Ahora, ¿cómo cambiamos nuestra boca suelta por una boca sabia? Soy así como que curioso, ¿verdad? Una boca suelta por una boca sabia. Tres maneras para hablar con purita sabiduría. Tres formas. Ya ve que luego la regamos y decimos cosas que no queríamos decir, pero luego ya no las podemos desdecir. Bueno, tres maneras de hablar solo con sabiduría. Primera, en ocasiones, la primera de ellas, en ocasiones es mejor guardar silencio. Así no voy a decir nada. ¿Se acuerdan que dice el dicho, boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? O el pez por la boca muere. Bueno, en ocasiones es mejor guardar silencio. La Biblia dice, fíjese, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Ay, Dios. ¿Cuántas veces necesitamos mejor callar? Esta es la mejor forma de no regarla. Pero como necesitamos comunicarnos, pues bueno, tenemos que escoger las palabras que vamos a decir. Y si, bueno, ahorita seguimos los otros principios. Pero entre menos hablemos, menos cosas tendremos de que arrepentirnos. ¿Sí? Está incluido en esto todo lo que hablamos con nuestro cuerpo, con nuestros ojos. ¿Verdad? Porque también con nuestros ojotes, con nuestra postura, con nuestros gestos, con esos ojos de lince, ¿verdad? Ya, bueno, ya saben, eso es de la tele. Lo primero es, en ocasiones es mejor guardar silencio. Segundo, hable solo lo que edifique. Hable solo lo que edifique. Dice Efesios, en el capítulo 4, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Cuántas palabras? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, ¿cuál es la que sí debe salir? Bueno, dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, ¿cuáles palabras son las que sí deben de salir de nuestra boca? Pues aquellas palabras que sirvan para edificación.
Dice la Escritura, a fin de dar gracia a los oyentes. Nada de que, es que, pastor, yo no me ando con pelos en la lengua, ¿eh? Yo me ando con pelos en la lengua. Yo si tengo que decir algo, lo digo, porque es la verdad. No, espérame, ni aunque sea la verdad, si no edifica, mejor calladitos, calladitos. Regresa al principio 1 mejor, ¿verdad? En ocasiones mejor guarda silencio, porque el necio cuando calla es tomado por sabio. Así es que regresas al principio 1. Tercero, hable sobre esa sabiduría con la que se ha alimentado. ¿Sí? Porque algunos dicen, bueno, pues si me tengo que callar, entonces ¿qué voy a hablar? Pues las cosas que edifican, y vamos a hablar sobre esa sabiduría con la que nos hemos alimentado. ¿Y a cuál sabiduría me refiero? A la sabiduría de Netflix, a la sabiduría de Amazon Prime, de YouTube, del TikTok, de Twitter, de ADN 40, ¿sí? De Martinoli y de Luis García, o de, no sé, que se le ocurra. ¿Esa es la sabiduría? Porque eso es lo que está llenando nuestro corazón. ¿O con qué estamos llenando nuestro corazón? Bueno, la sabiduría, que realmente es sabiduría y que sí nos alimenta, es la que viene de parte de Dios. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Otra vez, lo vuelvo a leer. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Cómo va a morar en abundancia si no leo la Biblia más que los domingos? Pues de ninguna manera va a pasar. De ninguna manera va a pasar. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Tenemos que leer la Biblia, ¿sí? Meditar en ella. Dice la Escritura en Deuteronomio 6, ponla en las paredes, en los postes, en los dinteles, en todos lados, la Biblia, las Escrituras. Ponla para memorizarla, para tenerla presente. ¿Sí? Mi abuelito Tomás, fue un hombre analfabeta, pero que aprendió a leer nomás para poder leer la Biblia. ¿Sí? Y si viera, ay, era un hombre sabio, entendido. Y usted llega a su casa y veía la casa llena de textos por todos lados. Si usted ha entrado a mi oficina, por ahí ha podido ver un cuadro que algunos dirán, ¿y ese cuadro qué? Pues está re feíto. Hombre, no sabe el valor que tiene ese cuadro para mí. Dice, es un salmo, Salmo 52, si mal no recuerdo, dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Y fue escrito así como que con una brochita por las manos de mi abuelito. Y usted lo ve, tal vez se ve un poquito grotesco y todo eso, pero a mí me encanta porque fue un hombre sabio. Al principio de su vida se equivocó muchas veces, de muchas formas, terriblemente, muchos errores cometió. Pero conforme él permitió que la palabra de Cristo abundara en su corazón, se convirtió en un hombre sabio. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Que esa palabra more abundantemente en nosotros, dice Colosenses 3:16, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Es lo que dice la palabra. Es lo que dice la palabra. Así podemos cambiar nuestra boca suelta por una boca sabia. El quinto cambio que tenemos que hacer, el quinto cambio es un cambio que también apaga fuegos, evita fuegos. Cambie su preocupación por paz, transfiriendo su carga a Dios. En Filipenses 4, del 6 al 8. No hace mucho meditamos de esto en la iglesia, ¿sí? Pero ahora aquí también lo quise retomar. Cambie su preocupación por paz,
transfiriendo su carga a Dios. Filipenses 4, del 6 al 8, dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué es el afán? Es esa preocupación que luego nos trae ahí todos estresados, ¿verdad? Y el estrés ya sabe lo que provoca un montón de enfermedades. ¿Sí? Y cuando estamos todos estresados nos ponemos bien irascibles, nos ponemos todos de mal humor en general, nos enfermamos, ¿sí? La preocupación es un catalizador de fuegos. Y ya sabes lo que es un catalizador, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. Un catalizador es como ese líquido, esa gasolina, ese combustible que le echa al carbón. Ya está el carbón encendido, pero quiere que prenda más. Usted le echa ese y se enciende todo eso. Bueno, así es la preocupación. Es un catalizador de fuegos. Hace que se encienda más los fuegos, que ya de por sí se dan en las familias, en los hogares, por la interacción social como seres humanos. Pero dice la Biblia, por nada estéis afanosos, por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Es decir, tenemos que transferirle nuestra petición, nuestra necesidad, eso que hace que nos preocupemos. Vamos a ponerlas delante de Dios. ¿De qué forma? Pues en toda oración y ruego, suplicando a Dios, no exigiéndole a Dios como algunos pretenden. Dicen unos, no, demándale a Dios. ¿Con qué cara podemos demandarle a Dios? Con ninguna cara, más que con humildad podemos rogar, suplicar, humillarnos delante de Él. Eso lo encontramos por toda la Biblia. Por ningún lado dice, tú demándale a Dios. Eso es sabiduría meramente humana. Dice la Escritura, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Sí, reconociendo lo que Dios ya ha hecho además. Porque si te olvidas de las cosas buenas que Dios ya ha hecho y solo ves tus necesidades, vas a tener desequilibrio en tu vida. Sí. Ahora, cuando tú haces eso, ocurre algo bien especial. Dice el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Se fija cómo ese cambio también apaga fuegos? Sí, apaga fuegos muy fuertes también. Ay, qué hermosa es la palabra de Dios, ¿verdad? Y quisiéramos meditar en ella día y noche. Día y noche. Yo quiero escucharlos a ustedes también y escuchar la meditación de su corazón en la palabra de Dios y lo que Dios les ha hablado. Yo también, me hace mucha falta a todos. Pero hoy Dios nos ha dado a todos esta palabra, ¿sí? Diferentes partes de la Biblia, diferentes porciones. Viajamos un poquito, pero vimos cómo es que Dios quiere que nosotros estemos en equilibrio. Cómo Dios quiere que nosotros tengamos esa paz en nuestra vida, esa paz que el mundo no da. Que esos fueguitos, porque sí, se dan los fuegos en nuestras familias, pero Dios quiere que nuestras familias estén bien preparadas, a prueba de fuego, ¿sí? ¿De qué manera? 5 cosas, ¿verdad? 5 cambios. Cambie su pensamiento, aión, de este mundo, por un pensamiento renovado en Dios. Segundo, cambie su estilo de vida vano por el fructífero estilo de Dios. Tercero, cambie el resentimiento por el perdón apagafuegos. Cuarto, cambie su boca suelta por una boca sabia. Y quinto, cambie su preocupación por paz, transfiriendo su carga a Dios. ¿Están ocurriendo fuegos en su familia todavía? Haga los ajustes que necesita hacer en Dios. Póngase en sus manos. Cédase a Él. No se acostumbre a vivir en fuego, porque va a andar todo tiznado todo el tiempo. No se acostumbre al conflicto. No es bueno el conflicto. A nadie le hace bien el conflicto. No se acostumbre a eso. Haga usted los ajustes que tiene que hacer. Y si la otra persona
no quiere hacer los ajustes, espera en Dios. Dios va a trabajar con la otra persona, con su papá, con su mamá, con sus padres en general, con sus hijos, con quien tenga que trabajar, con ese hermano en Cristo, con su pastor, con su compañero de la escuela, con su compañero de trabajo, con quien tenga que estar preparado, usted va a estar preparado para apagar los fuegos. ¿Sí? Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, dice la Escritura, guardará vuestros corazones. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es lo que Dios quiere hacer. ¿Qué le falta? Necesita el Espíritu de Dios viviendo en usted para poder ser transformado y tener esa paz del Espíritu Santo en usted. Entregue su vida a Cristo. Este es el momento, si aún no lo ha hecho. Entréguese a Dios. Si aún no se entrega a Cristo, entréguese a Él. Y si ya se entregó a Él, entréguele esas áreas de su vida que le cuesta ceder. De tal manera que Él reine de manera completa en su corazón. Reinando Dios en su vida, cediéndole el control de cada cosa. Olvídese, estará usted siempre preparado contra cualquier fuego que llegue. Gracias, Dios, por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Gracias por esta serie, en la cual sabemos que tú quieres la paz para nuestras familias. Bendícenos, Señor, con tu paz. Bendícenos enteramente con tu paz, Señor. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Cúbrenos en este tiempo difícil, Señor. Bendícenos y haz que nuestras familias estén unidas. En Cristo Jesús. Amén.